los céstodos, ¿cuál es? Porque sí lo tienen los trematodos, sí lo tenía la fasciola, el pananfistoma. ¿Cómo incorporan los nemátodos su alimento? Y ahí empieza el aparato digestivo. ¿No? ¿Cómo? Por la boca. ¿Tienen 3 labios? No todos. Solo quienes tienen 3 labios. Y de hecho este pertenece a ese grupo. Solo los ascaroideos, pero no todos tienen 3 labios. Pero ya me dijeron que sí tienen una cosa, que ¿cuál es? Boca. Todos tienen una boca. Por ahí incorporan el alimento. ¿Y de qué otro elemento consta el aparato digestivo, aparte de la boca? ¿Qué le sigue? De hecho, es de tipo muscular y que le sirve para succionar. ¿Qué órgano es ese? La faringe. Detrás de la faringe, ¿qué tienen? El esófago. Tiene un esófago, que es un tubo rodeado por células. ¿Y cuál es la última parte del aparato digestivo? Intestino. El intestino, que es un tubo muy, muy largo. Y tienen un poro excretor que se localiza a nivel del esófago. De eso consta el aparato digestivo. Y hay hembras y hay machos. ¿De qué consta el aparato reproductor femenino, de la hembra? Fíjense que casi tiene lo mismo que tenemos las mujeres. Tiene 2 ovarios. Antes, vamos de afuera hacia adentro. Pongamos, por aquí está. Es una abertura. ¿Cómo se le llama? ¿Poro genital o qué? ¿Qué es lo más externo del aparato reproductor de una mujer? Vulva. Tiene una vulva, exactamente. Eso es lo más superficial. Luego hacia adentro, ¿qué sigue? Después de la vulva, ¿qué tenemos? Vagina. Una vagina. La vagina es al igual que la mujer, es de tipo muscular. Luego esa vagina se divide y ¿qué órgano forma? Los 2 ovarios. Antes de eso, Los oviductos. no antes. A ver, ¿qué le llaman la matriz? ¿Cuál es la matriz? El útero. El útero. Entonces se forma el útero y ahora sí hay un pequeño oviducto, uno o 2 oviductos, dependiendo de cuántos ovarios tenga la hembra. Y el ovario es muy, muy alargado. De hecho, se entrelaza con el intestino. Digo, tiene lo mismo que nosotras. ¿Y de qué constará el aparato reproductor del macho? ¿Dónde se producen las células masculinas? En los testículos. En testículos. Puede tener uno o 2 testículos filariformes. ¿Qué forma tienen? ¿De filamentos? Son como o de pelo, son muy, muy delgados.
Después, ¿qué sigue de los testículos? Y fíjense, eso sirve para protegerlos, para proteger a esas células. ¿Qué tienen los hombres como glándulas accesorias? ¿Por qué no salen los testículos, no salen los espermatozoides así? Tienen vesículas seminales. Están los ovarios, los testículos. Luego las vesículas seminales. Después viene un conducto eyaculador. ¿Y en qué termina el aparato reproductor del macho? ¿O dónde desemboca? En una cloaca. ¿Y qué hay como órganos copuladores? O más que órganos, como estructuras copuladoras. Las espículas. Espículas que pueden tener una o dos. ¿Y para qué le sirven al macho esas espículas? Todo ese rollo se los dieron en laboratorio, ¿eh? Estamos recordando. ¿Para qué sirven las espículas? Que son Para como unas envolver a la espinas. hembra a la hora de la No, cópula. ¿qué envuelve a la hembra? Algunos lo tienen. Supongamos, estos ascaroideos no tienen eso. Tienen una bolsa copulatriz, que es como una prolongación de la membrana. Eso le sirve para envolver a la hembra. ¿Y con qué se adhieren a la hembra? Ya me habían dicho. Con las espículas. Con las espículas. Y las espículas, aparte de adherirse, le sirve para dilatar la vulva. Eso es lo que tiene el macho. ¿Qué otra característica? ¿Cuántos tipos de hembras de nemátodos hay? Depende de lo que ponen. ¿Qué pueden poner las hembras de los nemátodos? Huevos. Pueden poner huevos. ¿Cómo? ¿Qué hembras son? Si ponen huevos. ¿Hembras qué? A ver, las ¿sabes qué son? ¿Qué Ovípara. ponen? Son ovíparas. La mayoría son ovíparas. ¿Otras qué ponen? Larvas. Larvas, ¿y cómo se llaman? Vivíparas. ¿Vivíparas o larvíparas? Y hay un tercer grupo que son generalmente los nemátodos pulmonares, que ponen un huevo en cuyo interior está formada una larva. ¿Cómo se llaman esas hembras? Ovovivíparas. Ovovivíparas. Son los tres tipos de hembras. Dice, bueno, pero a mí qué me importa que pongan huevos larvas o huevos larvados. Eso nos sirve para el diagnóstico. No es lo mismo hacer la detección de una larva, de un huevo o de un huevo larvado. ¿Cuáles son las fases de los nemátodos o nematodos? ¿Qué fases hay en su ciclo? Eso se oye que se los dio Tiziano. Todos los nemátodos tienen 5 fases larvarias. 5. Y el adulto. ¿Por qué no decimos todos los nemátodos tienen fase de huevo, 5 fases de larva y el adulto? Porque algunos, ¿qué son? En algunos nemátodos, ¿qué fase no hay?
Fase La de de huevo. huevo, ¿no? Huevo. La fase de huevo. Entonces, aquellos que son larvíparas no ponen huevos, son larvas, pero sí todas tienen 5 fases larvarias y el adulto. Y para pasar de un estado larvario a otro, ¿qué hacen los nemátodos? Mudan. Mudan. Entonces, es como si les queda, ustedes van creciendo, ¿y qué pasa con la ropa que tenían cuando eran niños? ¿Se lo pueden poner ahorita? ¿Y qué van haciendo? Nacen, les ponen un mameluco. Tienen 5 o 6 meses, ¿qué tienen que hacer con esa ropa? ¿Les viene ese mameluco que usaron de recién nacido? No, entonces ya se la quitan y la desechan. Eso se llama muda o también ecdisis. Y dentro de esas fases larvarias, de esas 5, solo 3 son las infectantes. ¿Qué significa eso? Que sean las larvas infectantes o infestantes o las fases infectantes. ¿Qué significa eso? Que van a poder desarrollar la enfermedad. Son las que se tienen que ingerir, las que tienen que ingerir el hospedador para que tengan el parásito. Nosotros vamos a ir diciendo en cada parásito cuál es la fase infectante. Fíjense, y son solo 3, que es la larva 1, la larva 2 y la larva 3. Solo esas son las únicas que pueden ser infectantes. Y depende del género del parásito. También lo vamos a ir viendo. Y dice, bueno, ¿qué importa eso? Sí, porque eso nos sirve. Es una cosa importante para la epidemiología y también para el control del parásito. Y lo vamos a ver ahorita. Y son diferentes. Vamos, dejen ahí un espacio para que completen la información de qué pasa con la larva 1, la larva 2 y la larva 3. ¿Qué características tienen cada uno? Y ahorita que veamos este parásito, vamos a ver solo una larva que es infectante y qué características tiene. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a empezar con este grupo que son los ascaroideos. Son varios, son como 8 ascaroideos. Ustedes solo vieron en el laboratorio, creo que Ascaris, Parascaris, Toxocara, Heterachis y Ascaridia. Entonces no son 9. Entonces vamos a empezar con este. Ascarisum. ¿Qué nos indica esto? Fíjense que esto ya nos orienta. ¿Qué significa esa especie de sum? De suino. ¿De qué? Suino. No le entiendo. Suino. De suino. Suino, ya. Entonces nos indica que este afecta a los cerdos. Es el ascaroideo de los cerdos. Bueno. ¿Qué nombre recibe la enfermedad? Si un animal tenía fasciola, ¿qué enfermedad pudiera presentar? Fasciolosis. ¿Y si un cerdo tiene ascaris? ¿Qué enfermedad? Ascarosis. Ascarosis. No. Ascariosis. Entonces se presenta la ascariosis porcina. Hacemos la diferenciación porque hay otros ascarídeos. Y estas sí son las... Un productor ve esto y también nosotros, ¿y qué aspecto tienen? ¿Qué parecen estos? ¿Qué parecen? A ver, otra vez. Parecen lombrices, entonces comúnmente les llaman lombrices. Estas son las más características. Y este nombre de manchas de leche es un nombre que les dan en el rastro. Ascarisum lleva a cabo una migración compleja. Pasa por diferentes órganos. ¿Qué órgano es este? Hígado. Este que está.
es el hígado. Entonces en su migración lo va lesionando. Y aquí hay tejido de cicatrización, tejido conectivo, y da la apariencia de que forma manchas de color blanco, por eso le llaman manchas de leche. Y ese es el nombre que recibe en el rastro. ¿Ven un hígado no tiene manchas de leche? Eso es debido a la migración de Ascaris. ¿Y qué creen que hagan con este hígado? ¿Ustedes se comerían un hígado así? No, Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué harán en el rastro con este? lo tiran. Lo desechan. Porque no porque nos vayamos a enfermar no nos pasa nada, sino por mal aspecto. Uh-huh. Entonces, no, este hígado va de desecho porque tiene manchas de leche. Ya sabemos que es debido a ascarisum. Bien. ¿Quiénes son los hospedadores definitivos? Ya me lo habían dicho, pero lo volvemos a repetir. Los cerdos. ¿Cómo se les llama también? Ese es el nombre más común que empleamos nosotros. ¿Qué otro nombre? ¿Porcino? También le llaman porcinos. ¿Cuál? Sueños. Suinos. También le llaman marranos. También le llaman cochinos. Entonces, cualquier nombre es el mismo hospedador. Y estos son los definitivos. Bueno, ¿qué características morfológicas tiene Ascarisum? Ya dijimos, es un hemato, gusano cilíndrico de una sola pieza, alargado. Ya vimos, se localiza en el intestino delgado. Todos los ascaroideos están en intestino delgado. ¿Cuál es la excepción? Digo, toda regla tiene una excepción. En este caso, de este grupo de los ascaroideos, ¿cuál es el único que no está en el intestino delgado? No lo vieron en el laboratorio, pero lo tuvieron que en la clase estudiar para la presencial. Y es de aves. ¿Cuál de aves no está? Digo, hasta en los parásitos hay niveles. Heterakis. ¿Dónde está Heterakis? En los ciegos. En los ciegos. Tiene este color blanco amarillento, ¿por qué? ¿Eso qué nos indica del parásito? Si fuera rojo, Que come sangre. y si es blanco amarillento, ¿qué ingiere en el intestino delgado? El quimo. El quimo. Entonces este come quimo. ¿Quién puede medir hasta 40 centímetros de largo? La hembra. La hembra. La hembra. En la mayoría de los nemátodos, las hembras son más grandes que los machos. También hay una excepción, y lo vamos a ver, que es Trichuris. ¿Cuánto miden los machos? De 15 a 30 centímetros. Hasta 30 centímetros pueden medir los machos. Y todo este grupo tiene una característica, fíjense. Tiene una boca. ¿Y por qué está rodeado? ¿Por qué está rodeada esa boca? De 3 labios. Está rodeada por 3 labios pequeños que no sobresalen del diámetro del cuerpo. Y en particular, esto no es una característica para todo este grupo, porque vamos a ver que no es cierto. El Ascaris tiene ciclo biológico directo. Bien.
Vamos a la epidemiología. A ver, ¿qué presenta en la parte posterior? Eso me faltó el esquema. ¿Cómo termina la hembra de Ascaris? Esta es una hembra. ¿Cómo termina? ¿Mm? En punta. En punta Roma. Y el macho, déjenme ver si hay por acá. No, esa es una tremenda maraña. ¿Cómo termina el macho? Enrollado en espiral hacia la parte ventral. ¿Y qué tiene? Espícula. Tiene un par de espículas del mismo tamaño. Ujú. Eso ya lo vieron los que fueron ayer al laboratorio, en esas cajas Falcon. Se le ven muy bien las espículas. Bueno, vamos entonces a la epidemiología. Esta parasitosis, la ascariosis, se presenta en explotaciones de traspatio. ¿Qué es el traspatio? Porque a veces decimos eso y no entendemos, o no nos queda claro. ¿Qué es el traspatio? A ver, Cecilia. Diana Cecilia. Es como el manejo de animales en casa, bueno, en el patio. En las casas, dice detrás del patio, así se le llama. Y también se puede presentar en granjas que tienen un mal manejo. Vamos a ver a qué se refiere eso. Pero ¿qué tiene que pasar en el traspatio y en esas granjas mal manejadas para que los animales puedan adquirir el parásito? ¿Qué tiene que haber? Mala higiene. Mala higiene, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la acumulación de sus heces. Que haya excremento. ¿Y por qué es importante? ¿Qué va a haber en las heces? Déjenme, me adelanto un poquito. Fíjense. ¿Qué elimina el cerdo? El huevo. El huevo. Y dentro de ese huevo se va a formar la primera larva, que es la larva 1. Y luego se desarrolla la larva 2. Y esta larva 2 es la larva infestante o infectante. Es la que tiene que ingerir el animal para adquirir la enfermedad. ¿Y dónde está la larva 2? ¿Dónde la vemos? En el suelo. Y aparte, En las heces. está en las heces. Y aparte, En el huevo. está dentro del huevo. ¿Qué no puede hacer la larva si está dentro del huevo? ¿Qué no puede hacer? Fácil. Infectar. No se infecta, pero ¿qué no hace? A ver, si estuviera fuera, ¿qué podría hacer la larva? Si no estuviera aquí dentro. Que se saliera del huevo, ¿qué puede hacer? Desplazarse. Desplazarse. Entonces, esta larva no se puede mover. ¿Y entonces qué pasa? ¿Dónde va a estar siempre? Si no se puede mover. ¿Dónde, en qué fue eliminada? ¿En qué fue, cuál fue el vehículo para ser eliminado el huevo? Las heces. Y ahí permanece. Sí, sí. Ahí va a permanecer en las heces.
Y mientras haya heces, ¿qué va a haber? ¿Qué va a estar aquí? La fase infectante. Va a estar aquí, aquí se va a formar la fase infectante, la larva 2. Ella no se puede mover, está en el excremento. ¿Y qué va a estar haciendo ese excremento? Para que los animales puedan ingerirla, esa larva 2. Porque los cerdos son coprófagos, pero no se comen su propia caca. Se comen la de otros animales. La de los humanos les encanta. ¿Pero qué va a estar haciendo si en ese lugar hay acúmulo de excremento? ¿Qué va a estar haciendo la caca? ¿Qué dice aquí? Contamina el agua y el Va a alimento. contaminar el agua y el alimento. ¿Y cómo es que lo contamina? Los cerdos pequeños pueden adquirirla, ellos no comen caca, pero ¿de qué manera pueden comer ese excremento que al final está contaminando su alimento? Podría ser si la puerca se echa en donde hay excremento y luego los cerditos toman leche. Claro, porque ¿cómo alimentan las cerdas a sus lechones? A fuerza. Acostadas. Acostadas. ¿Y qué pasa cuando se acuestan? Y si aquí hay materia fecal y hay huevos de ascaris, ¿ella se limpia? No. No. Se ensucian los pezones y cuando se alimenta este cerdo, aparte de ingerir leche, ¿qué va a comer? Los huevos. Los huevos y parte de excremento, fíjense. ¿De qué otra manera los cerdos pueden ingerir el parásito? Pueden ingerir esa larva y fíjense, al hecho de que esté dentro de un huevo, se le llama larva 2 pasiva. Si estuviera fuera del huevo, ¿cómo creen que se le llamaría? Activa. Activa. Claro, no, este no es el caso. Vamos a ver otros parásitos donde la larva infectante es una larva, generalmente la larva 3 que es activa. La larva 1 también es pasiva, siempre está dentro del huevo. ¿Y de qué otra manera es muy común que los cerdos puedan ingerir su propio excremento donde tienen los huevos? Además, si hay varios aquí, miren. ¿Cómo? ¿Un alimento en el suelo? A ver, otra vez fuerte. ¿Que les den el alimento en el suelo? Claro, que les den de comer en el piso. La persona que los alimenta, sea el dueño o el encargado, los avienta y tiene la precaución de ponerlo en un lugar donde no haya caca. No. Y además, ¿por qué hay excremento aquí? ¿Cada cuándo se tiene que lavar el alojamiento de un cerdo? Del diario. Diario. Y aquí pasan varios días o semanas sin que quiten el excremento y que favorece el desarrollo de huevo hasta larva 2, hasta la larva que se forme la larva 2 dentro de ese huevo. Y eso es sumamente común. Bien. Vamos a los factores del hospedador. ¿Quiénes pueden tener ascaris? ¿Quién pudiera ingerir ese huevo que tiene la larva 2? ¿Qué animales? Los bebés. No, pueden ser lechones o pueden ser animales jóvenes. ¿Y los adultos no? Sí, No pueden también. ingerir
el alimento que está sobre materia fecal donde hay huevos? Sí. Claro. Jóvenes y adultos pueden tener ascaris. Pero aquí hay una cosa. ¿Qué pasa en aquellos animales adultos y en animales jóvenes bien nutridos? Dice que tiene una baja carga parasitaria. ¿Qué significa eso? ¿Qué tienen? Parásitos, pero no hacen daño. A ver, es que pónganse bien su micrófono porque no se oye. ¿Qué significa eso? Que tienen baja carga parasitaria. Porque lo copiamos y luego no sabemos qué es lo que copiamos. ¿Qué significa eso? ¿De qué otra manera lo podemos decir? Que tiene una baja carga parasitaria. Que no tiene muchos parásitos. Ah, exactamente, que tiene pocos parásitos. Pero hay otra cosa. En animales jóvenes que están mal nutridos, tienen una alta carga parasitaria. ¿Qué significa eso? ¿Qué tienen? Tienen muchos parásitos. Tienen muchos parásitos. ¿Y qué está mediando esto? Entre tener pocos y tener muchos. La nutrición que tengan. ¿Y con qué va relacionado eso? ¿Con la inmunidad? Con la inmunidad del hospedador. Obviamente un animal bien nutrido, ¿cómo está su inmunidad? Alta. Pues alta. ¿Y uno mal nutrido? Baja. ¿Y por qué los adultos siempre tienen baja carga parasitaria? Porque ya tienen inmunidad. Claro, ya tuvieron contacto con el parásito, ya tienen inmunidad contra él. Tienen parásitos. No es inmunidad 100%. Bien. Y en los factores del parásito, ¿cuál es la larva infectante? La 2. La larva 2, ¿de qué tipo es? Pasiva. La larva 2 pasiva, porque está dentro del huevo. ¿Y dónde se forma esta larva 2? A ver, Mayra. ¿Dónde se va a formar la larva 2? ¿En el ambiente? En el ambiente. Bien. Entonces, básicamente ahí en el excremento. O en el ambiente puede ser que no veamos caca, pero ahí está el huevo. Además es sumamente resistente porque ¿cuántas capas tiene? ¿Tres? No, 7, ¿no? 2. tiene 7 capas. Por eso resiste mucho este huevo. Entonces se forma en el ambiente. Bien. Vamos al ciclo biológico. Este ciclo, como otros, tiene 2 fases. Y la primera es la fase exógena. ¿Qué nos dice eso? ¿Dónde se lleva a cabo? La fase exógena. Fuera del hospedador. Fuera del hospedador, o sea, en el aire es fuera del hospedador. En el suelo. En la materia fecal. En la materia fecal en el piso. ¿Y qué partes incluye la fase exógena? El huevo, que es el que elimina el cerdo. ¿Qué se va a formar dentro de ese huevo en el ambiente?
Dentro de él, ¿qué se va a formar? La larva 1. Una larva 1. Y luego, esa larva se va a desarrollar. ¿Y qué se va a formar dentro del huevo? La larva 2. La larva 2. Y esta es la que tiene que ingerir el hospedador. Si yo les pregunto, ¿qué incluye la fase exógena de Ascaris? ¿Qué me dirían? ¿De dónde a dónde va? De huevo a L2. De huevo a larva 2 pasiva. Y fíjense, para que se desarrolle, son más o menos de 30 a 40 días, con una humedad relativa del 100%. Ay, no, pensé que estaba aquí. Entonces necesitan tener mucho tiempo a los cerdos, si están en un chiquero, sin recoger la materia fecal. ¿Y qué les proporcionará esta humedad del 100%? Porque esa es como microambiental. A ver. Dice, pero si ahorita no está lloviendo, ¿y cómo es que hay humedad ahí? En el alojamiento del cerdo. ¿Qué hace que esté húmedo? Podría ser Que orinen. La orina o el agua que beben. Y eso les da las condiciones necesarias y de hecho puede acortarse este periodo, de desarrollo de huevo hasta larva 2. Y vamos entonces a la fase endógena. ¿Dónde se lleva a cabo? Dentro del hospedador. Dentro del hospedador. ¿Qué tenemos ya lista? La larva 2. La larva 2 pasiva. ¿Qué hace el cerdo? La come. La come. Ya dijimos bajo qué circunstancias. Entra por vía oral, pasa al esófago, llega al estómago. Y aquí por la acción de los jugos gástricos, ¿qué le hacen al huevo? ¿Lo digieren? Digieren las 7 membranas que formaban ese cascarón y que se libera. La larva 2. La larva 2. Después de esa larva, se va al intestino delgado. Dice, bueno, pero sí, eso es su órgano blanco, pero no se queda ahí. Atraviesa la pared de intestino y por vía porta, ¿a dónde se va? Hígado. Al hígado. ¿Qué larva llegó al hígado? La 2. Y en el hígado, ¿esta M qué significa? Que muda. Que muda y se transforma en larva 3. Sigue por ruta sanguínea y llega al corazón. ¿A qué parte del corazón va a llegar? Esa es sangre venosa. ¿A qué parte? A ver, esto es de anatomía básica, ¿eh? ¿El ventrículo derecho? ¿A cuál? ¿El ventrículo Otra vez, por favor. ¿Al ventrículo derecho? No, porque de ahí sale, del corazón.
Si no salen, si no entran por los ventrículos, entonces, ¿cuál será? ¿Por qué cavidades? Al atrio ¿Al atrio qué? derecho. Al atrio derecho. Aquí la llevan las cavas. Pasa al ventrículo derecho. ¿Y qué vaso lo lleva al pulmón? ¿A esa larva qué? Larva 3. Larva 3. ¿Qué vaso la va a conducir al pulmón? Para que la sangre se oxigene. Arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Entonces llega al pulmón, la larva 3, muda, y ahí en pulmón se transforma en larva 4. ¿A dónde tiene que llegar? ¿Cuál es el órgano blanco del parásito? El órgano que parasita. El intestino delgado. El intestino delgado. Entonces, la forma más fácil de llegar para aquellos parásitos que pasan por el aparato respiratorio es ascender a tráquea. ¿Qué va a subir a esta larva 4 a la tráquea? Fácil. A ver. ¿Qué tenemos también nosotros? Y de hecho es un mecanismo de defensa. Inespecífico. ¿Qué pasa con el moco que se produce en las vías respiratorias inferiores? ¿Se queda ahí? No. Expulsa. Si se quedara, nos moriríamos, no podríamos respirar. ¿Qué pasa entonces con ese moco? Lo expulsamos. ¿Y qué hace que vaya subiendo? No lo expulsamos, solo que fueran unos puercos, ¿no? Esos que escupen en el piso. Es ese moco que se produjo en las vías respiratorias inferiores. ¿Y qué hace que suba a la tráquea, la laringe y finalmente a la faringe? ¿Qué lo va subiendo? Los cilios, se le llama aparato mucociliar. Los cilios lo van subiendo. Llega a la faringe, que es el órgano común entre el aparato digestivo y el respiratorio. ¿Y qué hace el cerdo? Aquí, ¿cuál es la acción? Vuelve a tragar, ¿no? Aquí, ¿cuál es la acción? Vuelve a tragar, ¿no? Deglutir o tragar es lo mismo. Se traga ese moco, él no anda escupiendo en el piso. Como algunos señores cochinos. Se lo traga, pasa por el estómago sin sufrir ningún cambio y llega finalmente al intestino delgado. ¿Qué larva llegó al intestino delgado? La 4. L4. La larva 4, ¿qué hace? Muda. Se transforma en larva 5, que es un preadulto. Solo madura sexualmente y se forman los adultos maduros. ¿Qué adultos maduros tenemos aquí? En los nemátodos, ¿qué adultos hay? Macho y hembra. Macho y hembra. ¿Qué hacen? Copulan. Copulan. Y después de la cópula, la hembra pone huevos que salen en las heces. ¿Cuántas mudas llevan a cabo los nemátodos? A ver. Cinco fases de larva. Un adulto y ¿cuántas mudas? ¿O écdisis? Tres. No.
Fíjense, para pasar de larva 1 a larva 2, ¿qué hizo? Mudo. Mudó, aunque esté dentro del huevo. De larva 2 a larva 3, ¿cuántas mudas llevamos? 2. De larva 3 a larva 4, 3. y de larva 4 a larva 5, 4. 4. Entonces, todos los nemátodos llevan a cabo 4 mudas. 5 larvas el adulto con 4 mudas. ¿Alguna duda del ciclo? Fíjense, y podemos encontrar en algunos textos este ciclo resumido. ¿Qué migración es? ¿Qué migración lleva a cabo Ascar y Zoom? Solo hay 2 tipos ¿Compleja? de migración. ¿Cuáles son? Compleja y simple. Compleja. Compleja Simple. Simple. y simple. ¿Cuál es esta? Compleja. Es migración compleja. También podemos encontrar como migración traqueal. Sabemos que pasó por estos órganos. Y también se le llama entero, hepato, cardiopulmonar entérica. Nos dice a grandes rasgos por qué órganos pasó. ¿Y cuáles son esos? Entero, Intestino. hepato, Hígado. cardio, Corazón. pulmonar, Pulmón. entérica. Llegó a intestino, dio toda esa vuelta por los órganos y finalmente llegó al órgano blanco que es el intestino delgado. ¿Sí queda claro? El ciclo biológico, Sí. que es directo, solo participa el hospedador definitivo. Bien. ¿No hay ninguna duda? Profesora, ¿podría Sí. repetir el nombre completo de la migración? Es entero, hepato, cardio, pulmonar, entérico. ¿O de qué otra manera se le llama a la migración? Migración compleja o traqueal. O traqueal. Ujú. Bien. Fíjense, aquí está en este esquema para reforzar. ¿Qué eliminó el cerdo en las heces? Huevos. Huevos. ¿Qué se formó dentro de este huevo? La larva 1. ¿Qué hace esa larva 1 para transformarse en larva 2? Muda. Muda. Ya tenemos la larva infestante. ¿Qué hace este cerdo? La ingiere. Ingiere esta larva 2. Entra por vía oral, pasa al esófago. ¿Qué le pasa en el estómago a esa larva 2 pasiva? Pierde sus capas. Pierde las capas y queda libre. ¿Después a dónde se va? Intestino delgado. Al intestino delgado. ¿Qué hace? Vuelve a mudar. No, está en intestino. ¿Qué está haciendo aquí? Miren, vean el esquema. Se va Migrando. al hígado. Atraviesa la pared intestinal y se va por sangre ¿a dónde? Al hígado. Al hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? Muda. ¿Muda a qué larva? 3. Larva A la larva 3. ¿Y cómo está el hígado? Fíjense aquí. Con manchas blancas. Tiene manchas blancas, esas que se llaman manchas de leche. Y después se va por sangre. Aquí nos falta ese órgano. ¿Cuál es? El corazón. El corazón.
al atrio derecho, sale por el ventrículo derecho y se va al pulmón. ¿Y qué pasa en el pulmón? Moda. ¿Qué larva se va a formar en el pulmón? L4. Larva 4. ¿Y qué está haciendo? Miren, gracias a larva 4. Sube por las vellosidades. Sube por la tráquea, llega a la faringe. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace este cerdo? Me vuelvo a chile. Se lo traga, viaja hasta aquí. ¿Y qué se forma en el intestino delgado? Larva 5. Larva 5 y después Los adultos maduros. La los expulsa. adultos, hembras y machos. ¿Y qué elimina la hembra de ascas? Que salen las Huevos. los huevos. Y esta hembra es sumamente prolífica, la hembra de ascas. Puede poner 500, 600,000 huevos al día. Entonces, si no se retira continuamente, estará todo contaminado. Bien. ¿Quedó claro el ciclo? ¿Quedó más claro? ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. vamos al cuadro clínico. ¿Qué pasa en los animales adultos y en jóvenes bien nutridos? ¿Es subclínica? Subclínica, pero eso no es tan bueno, sobre todo en esta enfermedad. Porque supongamos en una granja mal manejada, ¿qué creen que es el principal insumo, el principal gasto en cualquier explotación pecuaria? ¿En qué se gasta más? ¿En la alimentación? En la alimentación. Entonces, esas personas, ¿cuál es la conversión alimenticia ideal en un cerdo? A ver, ¿qué significa conversión alimenticia? Que lo que le des de comer es lo que va a ganar en peso. ¿Cuánto en un cerdo? ¿Cuánto necesitamos? Es la cantidad de alimento para producir ¿cuánto? ¿Cuánto de animal? 1 kilo de animal, ¿no? 1 kilo de animal. ¿Cuánto necesitamos de alimento para producir 1 kilo de cochino? Esa es la conversión alimenticia. Fíjense, y eso es la clave en una explotación pecuaria. Los monogástricos son muy eficientes, a diferencia de los rumiantes, de los poligástricos. ¿Cuánto necesitamos en un cerdo? ¿Ya llevaron introducción a la zootecnia? ¿Sí o no? Ya. ¿Y qué les dijeron? ¿Cuánto? Fíjense, el cerdo es doblemente eficiente. En un ovino se requieren 7 kilos para producir 1 kilo de ovino. 7 de alimento por 1 de ovino. ¿Y aquí cuántos necesitaremos? Pues como 3,5 kilos. Como 3 kilos y medio para producir uno. Pero cuando estos cerdos tienen ascaris, obviamente, pues ellos están comiendo lo que está comiendo el cerdo, el parásito. Se eleva, se requieren 6 kilos de alimento por 1 kilo de cerdo. ¿A qué edad, a los cuántos kilos se manda al rastro a un cerdo? A los 100. A los 100 kilos. ¿Cuántos necesitamos más o menos? Como 350 de alimento. ¿Cómo cuánto? 350. Como 300 kilos de alimento. Y ahorita, tranquilamente, el kilo de alimento para cerdo son 10 pesos.
¿Cuánto gastamos? 3,000. 3,000 pesos. Ahorita es una época muy mala para el cerdo. El kilo en pie ha de estar como en... Luego tengo alumnos que tienen cerdos. ¿Alguien de ustedes tiene cerdos? El semestre pasado tuve 2 alumnos con cerdos. Gastamos 3,000. Supongamos, y muy buen precio, ¿qué será ahorita? Como 35 pesos. ¿Cuánto le sacamos a un cerdo? A ver, si pesa 100 kilos y lo vendemos en 35 pesos, ¿cuánto le vamos a sacar a ese cerdo? 3,500. 3,500. Pero si tiene ascaris, ¿cuánto gastamos? El doble. El doble. Entonces estamos muertos. Estamos muertos si tiene ascaris. Porque estamos manteniendo al cerdo, pero principalmente ¿a quién? Al parásito. Al parásito. Ese es el problema de este parásito, realmente. Pero ¿qué pasa en los animales jóvenes que ya estaban malnutridos? ¿Qué pasa con su estado general? ¿Qué pasa con ese estado de desnutrición que tenían? Se ponen más mal todavía, ¿no? Dice aquí que se exacerba. ¿Qué es exacerbar? Se magnifica. Se magnifica, se agrava. Obviamente, pues está manteniendo a ese parásito. ¿Qué pasa con la condición corporal? Pues se agrava, porque va perdiendo músculo. Porque ¿cuál es el principal almacén de proteína en el cuerpo? Del cerdo y de nosotros también. El músculo. Se pierde el músculo, por eso va perdiendo la condición corporal. Hay retraso en el crecimiento, son animales muy pequeños, porque es en la época en la que más nutrientes necesita para poder crecer, para poder engordar. Puede haber diarrea y también hay ictericia, fíjense, porque hay daño en el hígado por esa migración que tiene. ¿Cómo sabemos que ese cerdo tiene ascaris? A ver, Marlene. Coello. No sé si hay otra Marlene porque luego se repiten mucho los nombres. No, sí. A ver. ¿Por qué ese cuadro de desnutrición nos lo pueden dar otros parásitos y otro que es todavía más grave, que no le den de comer a ese cerdo? Los tienen a veces en chiqueros, en traspato y no le llevan. O les dan 2, 3 tortillas o andan sueldos pepenando lo que pueden. Y no hay suficiente. A ver, sencillo, ¿cómo sabemos que es ascaris? Nos mandan llamar a una granja y vemos a todos los animales flacos, sobre todo los que están creciendo. ¿Sabe qué? No crecen. Y si les doy de comer, ¿cómo descubrirías quién está causando este cuadro? Digo, afortunadamente en parasitología, el diagnóstico casi es de inmediato, en la mayoría de los parásitos. Y con tecnología de guarache. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos que este cerdo tiene ascaris? Eso es de sentido común, muchachos.
Con un diagnóstico. Ya, pues ¿cuál? Eh, ¿Con cuál lo confirmamos? Sedimentación. No, sedimentación, ¿para qué Flotación, nos flotación, sirve? ¿Para qué flotación. nos sirve? A ver, para que quede claro. ¿En qué casos utilizamos sedimentación? La fasciola hepática. Para fasciola, para los trematodos. Y en este cerdo, en los cerdos. A ver, ¿qué está eliminando el cerdo? El huevo. Ah, entonces, ¿qué vamos a buscar? Huevos. ¿Y qué técnica nos sirve para la detección de huevos de nemátodos o nematodos? Flotación. Flotación. Ah, Flotación. ¿y no es de guarache? Fíjense, si nos queremos ver más sofisticados, que sirve para lo mismo, ¿cuál utilizaríamos? Faust. No, Faust no, porque Faust, ¿en qué especies se usa? En pequeñas especies. En pequeñas, está recomendado. Le digo, aquí ni hace falta mucho. Queremos contarlos. Magmas. McMaster. Backmaster, pero con la flotación es más que suficiente. Les digo, hasta con un microscopio, mi alegría, podemos detectarlos. Y ni hace falta tener estos. Claro, necesitamos un microscopio. Le digo, aunque sea un microscopio sencillo, podemos detectarlos, porque ¿cuánto mide un huevo de áscaris? ¿Cómo cuánto más o menos? Como 12 micrómetros. No, no podríamos con un mi alegría. No, 12 mide un y fíjense, y el oquiste más pequeño de Eimeria. No, esos son unos huevos grandes. 75. 75 micrómetros. ¿Es grande, sí o no? Lo vemos fácilmente con ese microscopio. No hace falta ni tener un Carl 6, que sería un peluche, o esos Leica que tenemos en el laboratorio. Con uno sencillito lo podemos ver. Bien. Este es el tratamiento, no importa. Este es el mejor, fíjense. Para los lechones, el Levamisol. Mucha gente no la usa porque le da miedo. Dice ahí, aplicación intramuscular profunda, no. Siempre tiene que ser subcutánea. Y ese para lechones. Porque aparte de ser parasiticida, tiene otra virtud que se llama inmunomoduladora. Aumenta la inmunidad. Y rápidamente, no, ese parece magia, ¿eh? Les digo, a muchos no les gusta porque lo inyectan y los animales empiezan a hacer como si estuvieran intoxicados, pero es maravilloso. También este no se usa mucho porque son varios días de tratamiento y eso dificulta el manejo. ¿Qué hacemos para el control? Partimos de una cosa que ¿cuál es? ¿Mejorar la higiene? Doctora, ya me voy a salir porque tengo otra clase. ¿Cómo? ¿Qué horas son? 2, 3. Sí, yo también, doctora. Bueno, entonces le vamos a dejar hasta aquí. ¿Sale?